Buen día, mi nombre es Juan José Poveda, abogado en formación de la Universidad La Gran Colombia y conciliador del consultorio jurídico José Ignacio Talero Lozada. A continuación hablaré a grosso modo del protocolo de audiencia de conciliación. El objetivo primordial del centro de conciliación es orientar sobre todos los aspectos a tener en cuenta en el momento de realizar la conciliación, obrando bajo los parámetros de normas y conductas procedimentales con el propósito de preparar a las partes intervinientes en este caso o en este dicho proceso. ¿Qué alcance tiene? Este protocolo procedimental aplica para funcionarios conciliadores que son partícipes en las audiencias llevadas a cabo en dicho centro de conciliación. Como tercer aspecto vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se lleva a cabo este proceso. Bueno, la primera medida es el recibimiento de las partes, donde si solamente se comparece una de las partes, se le identificará y se tendrá el pleno conocimiento de que se entregó la guía de envío del correo de la citación a la parte convocada. Se le tomarán los datos generales de ley que sirven para la erradicación del asunto del que estamos tratando en la plataforma del Ministerio de Justicia y del Derecho, dejando constancia que el interesado se presentó y firmará una respectiva hoja de trabajo y constancia de comparecencia. Bueno, de otra parte, si ambas partes comparecen a la audiencia, el conciliador entonces procederá de la siguiente manera. El conciliador se remitirá a ubicar a las partes de acuerdo a la conflictividad del asunto. Esto es muy importante porque toca tener en cuenta que puede haber a cada una de ellas y que no haya posibilidad de perder el control de la audiencia. Entonces el conciliador tiene que saberlas ubicar donde él considere pertinente para poder desplegar las estrategias de conciliación y tener un mejor manejo de la audiencia, cosa que no se le vaya a salir de las manos, repito, pues la conciliación que va a llevar a cabo. Como segunda medida tendríamos que las partes se tienen que identificar, por lo cual el conciliador debe solicitar los documentos de identidad de cada una de las partes, anexando a esto su profesión, su oficio, su lugar de residencia, sus números telefónicos, etc. También se tiene en cuenta que la parte convocada en un momento dado puede tratarse de una persona jurídica, entonces hay que tener pues cuidado con esto, en el cual pues, obviamente la persona que va a asistir es el representante legal. De otra parte, se va a hacer la presentación de cada una de las partes y del conciliador. Hay que tener en cuenta que siempre debe de actuar de una manera imparcial y neutral. El conciliador va a indicar a las partes y a sus apoderados las reglas para el desarrollo de dicha audiencia, en el sentido en que las partes deban respetarse las unas a las otras, el uso de la palabra, las intervenciones que sean ordenadas, si es posible que levanten la mano para pedir la palabra, y el lenguaje que utilicen debe ser muy respetuoso y comedido, amable con la otra parte. Se debe indicar a las partes también sobre la regla de confidencialidad que inspira a la diligencia de conciliación, ¿no? Esto también es importante. Se debe aclarar a las partes sobre el objeto, alcance, beneficios, consecuencias, los límites de la conciliación, explicando los efectos del acuerdo o del no acuerdo como resultado de la audiencia. De otra medida, también toca tener en cuenta que se va a señalar el papel con el que intervienen los apoderados de las partes, quienes son solamente sus acompañantes y consejeros, ¿sí? Poniéndoles de presente que si requieren asesorar a sus poderdantes, solicitarán la interrupción de la audiencia para entrevistarlos o entrevistarse entre ellos de manera privada y retirados de la audiencia, no dentro del mismo proceso de conciliación. ¿Sí? La fijación de los hechos de las partes también es por quien solicitó la audiencia y posteriormente
el convocado. La presentación de las pretensiones y los argumentos de las partes de manera ordenada y respetuosa. ¿Qué es lo que quieren las partes? ¿Qué es lo que ellos desean? Que sí, básicamente esto. La formulación de las diferentes alternativas o propuestas de solución de las partes, sin perjuicio de que el conciliador pueda sugerir a las partes alternativas de solución, que las partes están en libertad de acogerse o no sobre los aspectos que vamos a ver a continuación. Si la conciliación, en un ejemplo, fuera de regulación de cuota alimentaria, el conciliador, sobre la base que los padres deben asumir gastos a partes iguales, seguirá la siguiente agenda. Primero, lo relativo al valor de la cuota alimentaria mensual. Segundo, lo relativo a los gastos de la educación y útiles escolares. Como tercera medida vamos a tener los gastos en cuanto a vestuario se trata, procurando que se establezca pues mudas completas de ropa y como mínima dos mudas al año con equivalencia en dinero. Los gastos que son de salud, afiliación a lo que es la salud, si es posible cajas de compensación, etc. Esto también se tiene que tocar el tema y dejar muy claro entre ambas partes. Teniendo siempre presente que las sumas de dinero se ajustarán anualmente de manera automática según el IPC o índice de precios al consumidor y que se deberá consignar dentro de los 5 primeros días en una cuenta bancaria, que pues eso se va hablando dentro del proceso de la conciliación. De otra parte también miremos si fuera una restitución de un inmueble arrendado, lo que primero que se va a acordar es la terminación del contrato. Segundo, la fecha de entrega del inmueble y que esté a paz y salvo, obviamente, por concepto de arrendamientos y pagos de facturas de servicios. Las garantías de cumplimiento del acuerdo y la sanción o multa en caso de incumplimiento total o parcial de dicho acuerdo que se haya establecido. Si fuera el acuerdo de pago, se tendrá en cuenta, primero, que las obligaciones dinerarias se componen de capital e intereses. Segundo, que los acuerdos de pago se harán mediante la amortización de cuotas, señalándose la periodicidad del pago de manera mensual y mediante consignación en cuenta bancaria a nombre del beneficiario. Tercero, que se contemplen cláusulas de garantía para el pago, intereses de mora a la tasa legal de la superfinanciera y la aceleración para el pago, así como una multa en caso de incumplimiento total o parcial del acuerdo. Si hubiere acuerdo conciliatorio, que es otra medida que se puede dar lógicamente, el conciliador procederá a redactar el documento que contendrá el acta de conciliación. Incorporando obviamente los documentos que se aportan, se procederá a hacer la lectura en voz alta del acta a objeto que las partes hagan sus observaciones para corrección y luego procederá con las partes a la firma del acta en señal de la aprobación en original y 2 copias, una para cada parte. Y ya se procederá a tramitar el respectivo registro ante el director del centro de conciliación. Si no hubiese acuerdo conciliatorio, ¿qué pasa? Las partes procederán a firmar la correspondiente hoja de trabajo, dejando constancia de su comparecencia y falta de ánimo conciliatorio, luego de lo cual el conciliador procederá a redactar la correspondiente constancia de procedibilidad en original y 2 copias originales, una para cada parte, y agregará el original del respectivo expediente para el archivo del centro. Por último, las partes podrán retirar tanto las actas de conciliación y las constancias de procedibilidad luego de 3 días siguientes, firmando la constancia de haber recibido primero la copia original. Básicamente esto es lo que tenemos como el protocolo inicial de la cita de conciliación en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Ha sido un placer, espero vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.